Pueden ir, el que quiera salir primero puede preparando el caso. Entonces puede meter el pincho ahí o... Si queremos que lleve la paciente. Sí, pueden ir. ¿Y lo pones en el Word? Sí, pues, ¿tienen algo para alguna...? Sí, yo lo quiero. ¿En 4? Ahí es. Bueno, pues nosotros hemos decidido hacer un diseño experimental que se titula Las micorrizas como bioestimulantes en cultivos de soja. Nuestro objetivo es diferenciar, o sea, es observar las diferencias de cómo fija el nitrógeno en un cultivo de soja que está micorrizado y otro que está semicorrizado. Nuestra hipótesis es una comparativa entre las cantidades de nitrógeno fijado por parte de la soja micorrizada y semicorrizada sobre un campo de condiciones normales y otro que le añadimos una cantidad de nutrientes y nuestra misión es observar cómo el cultivo que está micorrizado fija mayor cantidad de nitrógeno que el que no lo está. El tipo de experimento es de manipulación. El diseño experimental es factorial con dos factores, que es el tipo de cultivo, con dos niveles, micorrizar y semicorrizar, y los nutrientes. La unidad experimental son los invernaderos. ¿Puedes ir bajando? Tú. Pues toca esto. Ay, mierda. La unidad experimental los invernaderos, el número de réplicas serán 6 para cada tipo, por lo tanto tendremos 6 invernaderos, que son las unidades experimentales. La unidad de muestreo es el cultivo de soja y tenemos dos variables, la dependiente, que es el nitrógeno fijado, que es el que va variando, cambiando, y la dependiente es el nitrógeno fijado y la independiente, la soja micorrizada y la distribución. Formulamos las hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que el cultivo de soja micorrizada no fija más nutrientes, no fija más nitrógeno que el cultivo de soja no micorrizado, y la alternativa es el contrario. Realizamos las pruebas paramétricas, observamos que hay continuidad, ya que los datos presentan continuidad. Hay independencia, porque consideramos los invernaderos como unidades experimentales independientes. Hemos elaborado los diagramas de cajas en los que observamos que no hay homogeneidad porque no hay correlación, o sea, no hay la misma... ¿cómo se dice? Variable. La misma, sí, no hay la misma variable. ¿Varianza? No hay la misma varianza. O sea, las varianzas no son iguales en cada nivel. ¿Sigue bajando? No sé. Hicimos la prueba de normalidad, que observamos que tampoco hay, ya que en el histograma nos daban los datos, no nos salía un dato central más amplio que los demás, o sea, más amplio que los demás. Sí. Hicimos la prueba de probabilidad normal y los datos sí que están más o menos siguiendo la línea, pero no están exactamente ahí. Luego hicimos el test de normalidad y observamos que la P es igual a 0,029, por lo que al ser menor de 0,05 decimos que rechazamos la hipótesis nula y las variables no se extienden con normalidad.
Y finalmente hicimos el test de, como los parámetros, o sea, para variables no normales, el test análogo a la ANOVA de 2 días, que es el que deberíamos realizar si los requisitos fueran todos correctos. Realizamos el ANOVA paramétrico de 2 días, pero en ANOVA. Y observamos que la P es menor de 0,05, entonces decretamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, que es que el cultivo de soja con nitrógeno, que el cultivo de soja micronizado. El cultivo de soja micronizado, pero con el nitrógeno funciona. Eso para la primera hipótesis, que era el efecto del micorrizado, ¿no? Pero tenemos un Vale, segundo habría que factor. hacer otra para los nutrientes, ¿no? No hace falta, pues lo estoy viendo. Da también 0,0001. Vale. Por lo tanto, También sería... la adición de nutrientes también facilita la asimilación de nitrógeno. y además veo también que hay una interacción ahí, ¿no? Estamos en un experimento bifactorial, ¿entiendes? ¿No? Tenemos dos independientes, como ha dicho ella. Al principio tenemos dos factores de variación, que es la adición o no de micorrizado y la adición o no de nutrientes. Cuando tenemos dos factores, hay que testar siempre la posibilidad de que estén interactuando entre sí. Es decir, que la planta dice nitrógeno solo cuando tiene micorrizado y solo cuando tiene nutrientes. En este caso lo que está ocurriendo, porque veo que la interacción entre los dos también da significativa. Sí, es que como habíamos planteado la hipótesis sobre el micorrizado, no pusimos lo de los nutrientes, pero bueno, sí también. Y una cosa, en el diagrama de arriba que nos salieron dos barras para el no sabíamos por qué. Ah, sí, sí. Eso nos dio mal. Eso sí le iba a preguntar, ¿por qué salen aquí dos no? No sé por qué no sabía eso. Y no había manera Y luego nos habías dicho tú que había que hacer la de... A ver si tengo esto. La de Yanosin, si nos daba que las pruebas eran paramétricas y no nos salía nada. O Yanosin o Paramanova. Vale, entonces. vale. Hay dos posibles, además que suelen dar lo mismo. Aquí veo que está Vale. hecho un Paramanova. Vale. Pruebas que por cierto no hemos visto, pero que bueno, estaban los artículos. Había una opción, si se dan cuenta, en el caso de que hubiera dos independientes y además no hubiera normalidad, que es este caso, tenemos dos opciones. O bien hacemos un Paramanova, que es esto, o bien un Yanosin, que es una prueba muy similar y que da resultados o no. ¿No? ¿Alguna cuestión? ¿Se entiende el experimento? Esto no sé, esto habría que ver los datos originales de la aplicación. En principio, Es que nos daba bien la de... cuando ven un gráfico, bueno, aquí no se nota. Es que ahí sí que parecía que había una electricidad, pero luego en la otra, como no había, dijimos sí. Sí, eso se puede estimar o bien a ojo, visualmente, si ven que una caja es muy diferente de la otra, de tamaño, ahí es un indicio claro de heterocedasticidad. Cuando hay heterocedasticidad, eso se puede probar también con, no sé si lo mencionamos alguna vez, el test de Lebesgue. Cuando van a Pazzi haciendo ANOVA, una de las informaciones que sale es test de Lebesgue. Y al test de Lebesgue les pasa lo mismo que al test de normalidad. Que cuanto más bajo sea, y lo digo porque funciona un poco al revés de las otras pruebas que estamos usando, cuanto más bajo sea, tanto más improbable es que haya homogeneidad. Por lo tanto, aquí habría, casi sin necesidad de hacer la prueba, aquí habría un caso claro de heterocedación. Yo tengo una pregunta en cuanto al diseño experimental. ¿Cómo se ubican, a ver, en un esquema así, en la pizarra misma? Sí, lo tengo dibujado, si lo quieres. Bueno, sí. ¿Cómo sería la disposición dentro del invernadero, de cada uno de los 6 invernaderos? Sí, eso. ¿Cómo ves a esto? Yo lo habíamos pensado así. Pues dividir en 4 el invernadero y hacer las 4. Sí. O sea, sí, exactamente. Y los 6 invernaderos. Y dispersos en un campo de cultivo. Bien, aquí la cuestión es, si está bien, intentar, cuando se combinan varios factores, intentar
aleatorizarlos lo máximo posible, es decir, no seguir la misma distribución de los tratamientos en cada una de las unidades experimentales para evitar, mejor dicho, para conseguir que haya aleatorización, que era esa forma de entrar, ¿no? De control de aplicación aleatoria. Si ponemos el mismo tratamiento orientado en el mismo sentido, aquí no pasa nada, porque esos intervalos se supone que están distribuidos por el espacio, pero si ponemos el mismo tratamiento, por ejemplo, el tratamiento con micórricos, siempre orientado hacia el sur, en el mismo orientado hacia el mismo sentido, en la misma dirección, corremos el riesgo de que se pierda la aleatorización de los. Por eso, ante la duda, mezclar, balanzar. Que sea lo más desordenado posible la disposición de los diferentes lugares. Así nos aseguramos de que haya aleatoriedad. ¿Vale? Bueno. Si no hay preguntas, siguiente. ¿Se apunta y no sacas? Sí. Vale, nosotros hemos hecho un experimento que se titula en esos cuadros de quebrantahuesos en el Parque Nacional de Europa. Bueno, el diseño experimento, el objetivo es analizar la abundancia de quebrantahuesos en el Parque Nacional, comparando hemos puesto dos factores, o sea, es un diseño factorial, serían el factor calidad del hábitat, que tendría 3 niveles, degradado, medianamente degradado y no degradado, y la disponibilidad de alimento, que tiene 2 niveles. Vale, entonces hemos realizado, en experimental sería una parcela, y hemos realizado dos réplicas en cada tipo de área. La unidad que utilizamos para muestrear, la unidad de muestreo, son transectos, que colocaríamos 5 en cada parcela, aleatoriamente. Con lo cual sería un tipo de muestreo aleatorio suyo. Bueno, nuestra hipótesis sería que esa alternativa, hemos seleccionado dos, que la abundancia de individuos será menor en ambientes degradados y que la abundancia de individuos será menor en zonas con escasez de alimentos. Vale, las fases del análisis estadístico y el análisis de las variables, si hay continuidad, independencia o de la actividad de normalidad y luego la prueba. Entonces, para la continuidad, tenemos una variable discreta que sería la abundancia. Entonces, para que la variable presente continuidad, la hemos transformado a un índice que es el índice kilométrico de abundancia. Como el avistamiento de individuos, por lo tanto, ya tenemos continuidad. Luego, para la independencia, hemos asumido independencia entre las observaciones y las dos unidades experimentales. Y luego, para la homogeneidad, en un principio hemos comprobado si hay homogeneidad de varianzas con el gráfico Box-Plot, ¿vale? Y ya hemos deducido que las variables eran entre las cifras. Pero como no estábamos muy seguros, hemos realizado una comprobación con el test de Venn, donde hemos obtenido una P muy baja, por lo tanto, sí, no tenemos homogeneidad. Y por último, la prueba de normalidad, a sabiendas de que ya no podremos utilizar una prueba paramétrica, pero la realizamos igual. Comprobamos si la variable respuesta presenta una distribución gaussiana normal. Para ello realizamos un histograma y a priori se ve claramente que no. De todas formas, lo vamos a corroborar haciendo un test de normalidad y nos fijaremos en
en la probabilidad de Shapiro-Wilk. Da un dato muy pequeño, por tanto podemos decir que no hay normalidad. No obstante, en este caso, como tenemos 60 muestras, aunque no se cumpliera la normalidad, si la prueba de homocelasticidad hubiera sido positiva, podríamos aplicar una prueba paramétrica, pero no puede ser. Aquí hemos hecho un pequeño flujograma. Nosotros tenemos dos factores y una variable respuesta. Estaríamos ahora mismo aquí. ¿Se cumplen los requisitos? Bueno, hemos puesto que sí, pero en nuestro caso no se cumple. Aplicaríamos una no paramétrica y nosotros vamos a aplicar el ANOSIM de 2 vías. Es el equivalente a la paramétrica ANOVA de 2 vías y simplemente el ANOSIM es un análisis de similitud. Realizamos y nos salen las P muy bajas, menores de 0,05, tanto para el factor hábitat como para el factor alimento. Entonces, podemos rechazar las hipótesis nulas que hemos formulado. Y como conclusión, pues aceptaríamos las hipótesis alternativas, que sería que la abundancia de individuos será menor en hábitats degradados y que la abundancia de individuos también será menor en zonas con escasez de alimento. Muy bien. Antes de que se me olvide una cosa, cuando se formulan las hipótesis, la hipótesis nula es que no había diferencias entre un nivel y otro, ¿no? La hipótesis alternativa es que en uno de los tratamientos había más que en el otro. Ojo, en el sentido estricto, la hipótesis alternativa, si la nula es que no hay diferencia, la alternativa tiene que ser hay diferencia. No sé si mayor o menor. ¿Entiendes? Como, a ver, aquí está claro que viendo los gráficos, viendo el vuestro, si rechazamos la nula, la alternativa es que hay diferencia y además es que es mayor en un nivel que en otro. Pero técnicamente hablando, la alternativa no puede ser que hay más o que hay menos, que hay un valor diferente, sea mayor o menor. Cuando hoy, y también me refiero al caso anterior, el de las micoritas, les había explicado que en orden de importancia, lo primero que tenemos que, el requisito más importante era la independencia, luego la homocelasticidad y por último la normalidad, suponiendo que haya continuidad. Eso es una cosa fácil de solventar. Eso es en orden de importancia, pero en orden de verificación, no sé si lo había comentado, lo primero que tenemos que verificar es la homocelasticidad. Si hay heteroelasticidad, test de Wells. Test de Wells. Esto está, si quieren repasar el vídeo de la sesión anterior, ahí está. Sí, dicho de otra forma, si hay heteroelasticidad, me olvido de la normalidad. Ya no la compro. El test de Wells es paramétrico o no paramétrico. Ni una cosa ni otra. No es nada. No, es que va por otro lado. De hecho, casi siempre, si hay heteroelasticidad, no hay normalidad. Por eso es otra cosa. En el flujograma ese que veíamos, la primera pregunta que yo me haría, aunque no es la más importante, porque lo más importante en el sentido técnico es la independencia. La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿hay heterogeneidad? Si la hay, tenemos. Me olvido de si hay normalidad, si el histograma, todo tenemos. El test de Wells les decía que era una especie de navaja suiza, igual que para todos. ¿Vale? Si las varianzas son homogéneas, entonces normalidad,
Pero así es mucho más fácil, porque descarto todo, si me dan variantes de situaciones, no sé si había. Si quieres sal, porque hay 40.000 transiciones allá. Esta es otra de las alternativas que teníamos para el caso de que haya dos factores y haya además no se cumplan los requisitos de la parametricidad. En este caso, sí que la verdad que confieso que no me acuerdo si la NOSIM da también para interacción. Veo que no, porque si esto es un pantallazo de la... ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Tenemos dos factores, Sí. ambos interactúan, no Por da... lo visto, No, es que no me acuerdo. No. ¿hay que dejarlo en el vídeo o de acá? Eso lo explicamos mañana. Eso de la... Sí, por defecto lo explico. Sí. Porque sale por defecto. Pero eso lo vemos. Que tampoco me quería hacer. Muy bien. Tiene aquí, ¿no? ¿Se cumplen los requisitos? Si no se cumplen, vamos a una prueba no paramétrica. En este caso está correctamente seleccionado un ANOSIM de 2 bits. Pero yo antes de esa pregunta me pondría una encima que es, ¿hay heterogeneidad de variaciones? No. Un segundo. Voy a sacarlo aquí. ¿Sí? ¿Hola? El siguiente puede ir metiendo el... Sí, por ahí. A ver, nuestro estudio es sobre si las plantas rastreras frenan la erosión hídrica de la lluvia. Lo realizaremos sobre 54 parcelas experimentales de 0,7 metros de ancho, 1 de largo y 0,2 de profundidad, y rellenaremos con 350 kilos de tierra, cultivo. Y colocaremos un filtro en la parte inferior para recoger solamente la tierra arrastrada y dejar el agua. Bueno, un esquema de cómo más o menos. Que están ligeramente inclinados para que el agua vaya hacia el filtro. Bueno, el objetivo de nuestro estudio es demostrar que las plantas rastreras tienden a realizar una mejor sujeción del suelo que la realizada por plantas herbáceas y cuál es la diferencia entre estas en función de la pendiente y la lluvia. Bueno, nuestro experimento es un experimento manipulativo y que tiene un diseño experimental factorial de 3 factores que diré luego cuáles son. La variable que vamos a estudiar son los gramos de tierra que son arrastrados por la lluvia a lo largo de un mes con unas condiciones de lluvia y pendiente simuladas. Bueno, los factores van a ser 3,
El primero sería el tipo de cultivo, que hemos tenido en cuenta que es un cultivo, una herbácea que será Cynodon dactylon, o grano común, que es una que se encuentra en muchos césped. Y la planta rastrera empleada será Fragaria vesca o peso salvaje, es un ejemplo de ambas. Luego, otro factor sería el tipo de pendiente, que lo hemos dividido en alta, media y baja. Y por último, la fuerza de la lluvia, que la simularemos por medio de duchas. Esta solo la dividimos en alta y baja. En cuanto al diseño del tratamiento, se dispondrán las parcelas anteriormente mencionadas con tres tipos de pendiente y se cultivarán en línea los tres tipos de cultivo. Estas se regarán durante 2 horas al día con los distintos tipos de intensidad. Se realizarán réplicas de cada unidad experimental, con lo cual nos han total de 54 parcelas de parte de su compañía, y se recogerá en la tierra que queda en el filtro, se separará y se tomarán los datos una vez pasado el mes. Con estos datos que hemos obtenido se realizaron test estadísticos ANOVA, pero anteriormente a esto se comprobaron los requisitos de continuidad, independencia, homogeneidad y normalidad. En cuanto a la continuidad, debido a que la variable dependiente presenta datos de números reales, sí cumpliría que es continuo, y dado que las réplicas son independientes entre sí, sí cumpliría la independencia. En cuanto a la normalidad, se observó que los datos sí se agrupaban en torno a una media, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por lo tanto también se cumple esta característica, y de manera específica se realizó la prueba de estadística de la cual nos dio este resultado, lo cual quiere decir que también se cumpliría esta cualidad. Y aquí vemos el histograma que representa la normalidad entre la variable, como se puede ver, se agrupa todo en una zona más determinada. Bueno, dicho eso, sabiendo que los requisitos para poder realizar la prueba ANOVA se cumplen, vamos a realizar la prueba ANOVA, un análisis de la varianza, para ver si, lo primero, si existe una diferencia significativa entre la residuos que se produce también en la planta rastrera y también en una planta herbácea en la cartera de cultivos. Entonces, esa fue un poco la hipótesis de partida, y después hacemos la hipótesis futura. Pues eso, si existe una diferencia significativa, bueno, simplemente si existe. El resultado de ANOVA fue un valor de significación de un menor a 0,05, valor alfa. Entonces, eso indica que podemos afirmar con una probabilidad de 0,95 que la hipótesis nula es falsa. O dicho de otra manera, que se puede afirmar que hay una diferencia entre la erosión según si el terreno tiene una planta herbácea o una planta rastrera. Bueno, lo que decía, sabemos que hay una diferencia, no sabemos a qué se debe esa diferencia, es decir, si hay alguna interacción entre los factores, porque tenemos 3 factores. Entonces, lo que hay que hacer es saber de dónde puede venir esa diferencia en la prueba de ANOVA de 2 días. Antes me decían los grupos humanos simples, nosotros podemos aplicar la prueba paramétrica, podemos hacer la ANOVA de 2 días, y el resultado fue este, que se ve aquí. La hipótesis de partida para hacer una ANOVA de 2 días fue, primero, si la torrencialidad de la lluvia influye sobre la erosión. La idea que vamos a hacer, la erosión es mayor que con rastreras. Si la pregunta se puede determinar como sí o no, puede ser o puede no ser mayor, o depende de la torrencialidad o de la pendiente. Primero, ahora estamos analizando la torrencialidad. En este caso, se ve muy bien cómo lo mismo, para que torrencialidad se está hablando, la erosión siempre va a ser mayor cuando el terreno está cultivado con una planta herbácea. Y bueno, fijaros el Cynodon dactylon. Para la pendiente,
hacen lo mismo. El segundo factor lo que pasa es con 3 niveles. Pero la idea es la misma. Si planteamos la hipótesis dura pensando si hay una interacción entre la pendiente y el grado de erosión, es decir, si el grado de erosión se debe influenciar por la pendiente o no, y el resultado es que básicamente el mismo. La erosión siempre va a ser mayor en una planta de base que en una planta rastrera, independientemente de qué pendiente tengamos. Únicamente comentar que si la pendiente es media, el grado de erosión va a ser idéntico, prácticamente no percibe. Pero se ve muy bien como hasta la erosión con una planta herbácea es mayor que la erosión con una planta rastrera, sea la pendiente baja, media o alta, únicamente llamando ese detalle. Pero ese detalle no nos impediría poder concluir en general que la rastrera impide más o atenúa más el efecto erosivo de la lluvia, independientemente de la profundidad, la fuerza de la lluvia y de la pendiente de la que estamos hablando. Otra cosa que fue un poco paralela, no nos la planteamos como hipótesis a la hora de hacer la prueba nova, pues el cultivo el terreno sin cultivo. Porque, bueno, digamos que dimos un poco por eso, porque lo dejamos aparte, porque nos interesaba ver el objetivo como de cálculo era de diferenciar la erosión cuando había un cultivo en la tierra. Pero bueno, a modo de experimento también dejamos algunas partes sin cultivo y se vio muy bien, no lo planteamos metodológicamente como una prueba nueva, pero sí lo vimos en la prueba nueva de los días, la línea de la que estaba por encima, que la parcela sin cultivo pues funciona mucho más también independientemente también de la lluvia o de la pendiente. Entonces con eso podríamos concluir el estudio y Muy bien. Claro. ¿Alguna cuestión? Se ha entendido el estudio, ¿no? Curiosamente, los tres, ¿queda alguien por poner? Sí, los tres que hemos visto hasta ahora tienen el mismo, son estudios muy diferentes, pero tienen todos el mismo estudio. Son todos ellos estudios bifactoriales con diseños de tipo nodo. Otra cosa es que el test sea de ANOVA, en este caso sí, porque ese sería el estudio perfecto. No hay ni heterogeneidad, ni hay normalidad, es el estudio perfecto. Los datos perfectos, ¿no? Pero todos los estudios que estamos viendo son del mismo rango. Entonces, lo digo porque, por ejemplo, cuando, en este caso, una forma distinta de verlo es, por ejemplo, el factor pendiente. Lo dividimos en alta, media, baja. Y ponemos al lado el valor que corresponde. ¿Y qué tal si en vez de categorizarlo en 3 niveles, usamos directamente el valor 15, 10? Es decir, en vez de que la independiente sea cualitativa, que la independiente sea cuantitativa directamente. Entonces, no por abajo. De hecho, sí, se puede hacer. Es más, si lo hacen, se van a dar cuenta de que el resultado va a ser casi exactamente lo mismo. Porque, si se acuerdan, cuando veíamos el principio de la ANOVA, había 4 tipos, ¿no? La regresión lineal, la ANOVA, logística y tal. Les decía, para muchos autores, regresión lineal y ANOVA es todo lo mismo. Es que es efectivamente lo mismo. O sea, no es que sea una diferencia sustancial entre una regresión y una ANOVA. Son dos caras de la misma moneda. Y lo vemos claramente en este caso. Bien, asumimos que es una ANOVA con 3 niveles, o asumimos que la independiente es cuantitativa con 15, 10 y 15. Y el resultado, si lo hacéis en paz, vais a obtener que es exactamente lo mismo. ¿Qué más iba a decir? Viendo este gráfico sin necesidad de test ni nada, ¿aquí hay interacción o no hay interacción? Claramente no. Cuando vemos líneas paralelas, incluso esto se puede entender como paralelo. Un poco ahí con un codo, pero
cuando vemos que en los gráficos de interacción los dos factores actúan de forma paralela, eso significa, cuando no se cruzan, significa que no hay interacción. Es decir, que al pasar de bajo precipitación, ¿no? de baja precipitación a alta, la erosión siempre aumenta, tanto con una planta como con otra, como sin planta, siempre aumenta, siempre. Sin embargo, si viéramos que con una planta aumenta y con otra disminuye, entonces habría interacción entre los dos. Y está claro que no. El cabrentabuelo es no hacía. Es que me acabo de acordar una cosa. Había dos réplicas, ¿verdad? Dos réplicas, a veces no queda más remedio que usar con y Paz va a hacer el análisis igual. Dos réplicas tienen peligro, no es tema, porque a veces como las limitaciones de esfuerzo y de tiempo a veces nos limitan el número de las réplicas. Dos réplicas tienen el problema, a ver si lo puedo dibujar aquí. El problema de lo siguiente. Si yo estoy representando ese nivel y tengo tres medidas, es decir, tres réplicas del mismo parámetro, de la misma variable, imaginemos que es el pH. La variable pH en un determinado nivel. Aquí hay una independiente cualitativa que sea río Toriel, tenemos aquí río Toriel. Tengo tres medidas de pH y tengo una medida que me queda aquí, otra que me queda aquí y otra que me queda aquí. Esto es el pH, ¿vale? La media, ¿dónde me quedará? Pues quizás por aquí, ¿no? Es decir, estas dos medidas son mucho más fiables porque quedan mucho más próximas entre sí que esta. Por lo tanto, si me preguntan si esto es 7 y esto es 8, pues la media, el pH real de ese nivel estará en 7,1. Sin embargo, si solo tengo dos réplicas y tengo una aquí y otra aquí, ¿de cuál me fío? ¿De esta o de esta? Pues claro, como no tenemos un tercer valor que nos confirme hacia dónde me decanto, pues ese es el peligro que tenemos cuando tenemos la red. Aparte del peligro logístico de que, claro, y si se nos estropea una medida, pues nos quedamos sin réplicas. Sin réplicas no se puede hacer nada. Tenemos que tener por lo menos dos. Y si es posible, tres. Si es posible, mucho más de tres. Si son 30, mejor que tres. Pero claro, tenemos la limitación de... Esa es la historia de ¿dónde estamos? ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Sigue. Vas a expulsar el pincho. Ah, sí. A ver, ¿está metido? Bueno,
Nosotros hemos realizado un estudio de las condiciones óptimas de germinación para esta especie, Trasacium albans. Bueno, esta especie, bueno, el tipo, esta especie es una pequeña halófita anual que habita este tipo de ecosistemas tipo lagunas más o menos salinas, que pueden llegar hasta 2025 gramos por litro de densidad. Bueno, y generalmente esta planta inicia su ciclo cuando está la planta seca. Bueno, nuestro objetivo es conocer esto, las condiciones ambientales que van a favorecer o que cuáles son las condiciones ambientales óptimas para que esta especie germine. Y hemos planteado dos hipótesis. La primera es que la tasa de germinación no depende de la interacción entre las semillas de la luz directa, ya que tanto por observación directa en campo como por bibliografía hemos visto que sí depende de la semilla y sí depende de la presencia de luz, y por eso planteamos la hipótesis como tal, que sería que la germinación depende de la interacción entre estos dos factores. Bueno, hemos realizado un experimento manipulativo factorial, el cual hemos realizado un total de 18 unidades experimentales entre cual comparamos diferentes niveles de sensibilidad con la exposición o no a la luz directa, y un total de 3 réplicas por cada unidad. Para la primera sensibilidad hemos utilizado un control que sería un agua no salina, podríamos decir así, con una minimización más o menos baja. Una sensibilidad media que se corresponde con los valores más bajos de salinidad que tienen presentar estas lagunas, y una salinidad elevada, los valores más elevados observados en lagunas. Y luego la presencia o no de presencia. Luz directa, luz no directa. Luego no. Bueno, para hacer el tratamiento a oscuras, muy sencillo. Unos vasos de plástico pintados de negro. Así evitamos que la luz incida sobre las semillas que están germinando. Para los que necesitan un tratamiento con luz directa, sin pintar. Los vasos se han colocado de la siguiente manera: para evitar que factores ambientales desconocidos pudieran alterar el resultado o generar ruido, hemos ido colocando un vaso de control con luz, un vaso de control oscuro. Tratamiento 1, oscuras, a luz, oscuras, todos los vasos de una mesa expuesta a una ventana hacia el sur. Y así, repitiendo esta secuencia, evitamos que pudiera aparecer algún tipo de factor ambiental externo que controlásemos la ventilación. Bueno, los resultados han sido estos son el número total de. Bueno, creo que he olvidado decir que por cada prueba de germinación hemos colocado 20 semillas. Estos son el número total de semillas que germinaron pasados unos días. Y bueno, si bien aquí lo planteamos así, los presentamos así, los datos para el análisis estadístico han sido pasados a 4%, para que puedan ser variables continuas. Bueno, realizamos una nova porque pudimos comprobar que comprobamos por medio de pruebas que la homogeneidad de los datos que existían y que los datos se distribuían de una forma normal, por lo cual decidimos hacer una nova de 2 días, y bueno, el resultado es el siguiente, que bueno, podemos ver como sí que existe, como ya conocíamos antes, una relación positiva entre la luz y la estabilidad, que sí que aumenta mayor estabilidad, aumenta la germinación y presencia de exposición a la luz, mejora la germinación con unas P minúsculas, pero no podemos comprobar cómo si existía una interacción real, comprobamos que no existía una interacción real entre estos dos factores. Bueno, diferentes dos tablas en las cuales podemos ver cómo la presencia de luz sí favorece la tasa de germinación, y como la ausencia de esta, pues la empeora un poco, y como para las concentraciones más altas de estabilidad sí que hay una gran tasa de germinación.
este experimento con mayores medios podríamos haber visto dónde se encuentra la curva, en el punto en el cual las semillas empiezan a empeorar la contaminación por el exceso de sales. Y creo que no sé si bueno, sí, las conclusiones, como ya hemos ido comentando, que la tasa de germinación sí que depende de la sanidad, es decir, a mayor sanidad mejor, cuando están expuestos a luz también, pero bueno, no podemos comprobar si existe una interacción entre ambos cuerpos. Bueno, gracias y... ¿Más? ¿Alguna pregunta? Acuérdense siempre de una cosa, no sé si lo hemos comentado en la última sesión, de cuando tenemos este tipo de diseños factoriales, en el caso de... Aquí salía... En el caso de que nos salga paramétrico, de que podamos hacer una nova, si tenemos más de 2 niveles, como en este caso tenemos control, concentración 1, concentración 2, es interesante, ya que nos lo permite el programa, hacer comparaciones post-hoc. ¿De acuerdo? ¿No? Cuando tenemos 2 niveles, no hay duda, es 1 comparado con otro. Pero cuando tenemos 3 y nos sale significativo, tenemos que saber entre qué pareja de niveles existe esa... El test ANOVA nos dice que hay diferencias, pero no nos dice entre qué 2 niveles. Para eso hay que ir a donde dice post-hoc. Sí, nosotros hicimos el estudio. ¿Ah, sí? Pero lo que pasa es que le daba todo significativo, todas las parejas. A todas, vale. No nos pareció relevante. A eso me refiero. Sí, sí. Cuando hay más de dos niveles, 3, 4, hacemos el test de Tukey, cosa que no se puede hacer con el Arosin, por ejemplo, ni con el Termanova, tiene que ser paramétrico. Y nos dice entre qué diferencias, porque claro, no es lo mismo que haya cambio entre el control de nivel 1 que entre el nivel 1 y el nivel 2, o entre el control y el nivel 2. Importante para saber dónde aparece el cambio de nivel. ¿Vale? Bueno, muy bien. Acabamos. Thank you.